En este momento yo le invito entonces a buscar en su Biblia o en la aplicación de su celular de la Biblia, le invito a buscar el versículo que también va a aparecer en pantalla. Le invito a buscar Colosenses capítulo 1 versículos 20 al 23. ¿Ya? Colosenses capítulo 1 versículos 20 al 23, que son los que vamos a estar estudiando el día de hoy. Ya las semanas anteriores hemos estudiado los pasajes anteriores, los versículos anteriores. Hoy vamos a estar estudiando este pasaje que nos habla, como dice ahí el título del sermón es Fuimos reconciliados, que nos habla especialmente de la reconciliación, de la importancia de lo que hizo Dios a través de Jesucristo por nosotros. Bueno, le vamos a dar lectura, espero que usted lo haya encontrado, si no lo puede mirar en su teléfono, y dice así, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui ministro. Ese es el pasaje bíblico que vamos a leer el día de hoy. Va a continuar apareciendo el pasaje principal, que es Colosenses capítulo 1 versículo 20 al 23. Va a estar ahí en la pantalla para que le hagamos el seguimiento mientras vamos estudiando los pasajes en particular, ¿ya? Y nosotros, bueno, continuamos entonces con nuestra serie de mensajes o sermones estudiando la epístola de los Colosenses, como decía al principio, epístola que fue escrita por el apóstol Pablo, y en los pasajes anteriores que hemos ya estudiado las semanas atrás, nos hemos dado cuenta que el tema principal de este pasaje habla de la reconciliación, ¿ya? Por eso es que titulé este sermón como Fuimos reconciliados, ya que esta palabra en estos 3 versículos que hemos leído aparece 2 veces aquí, ¿ya? Y es además el argumento central del texto, es decir, de estos 3 versículos, el argumento central es que nos habla de la reconciliación entre Dios y los hombres, entre Dios y la humanidad, ¿ya? Seguramente usted ha escuchado alguna vez la palabra reconciliación. Es una palabra de uso común en nuestra lengua española, pero vamos a ver algunas particularidades. Por ejemplo, cuando hay problemas matrimoniales, hablamos nosotros de que la reconciliación es lo que debe buscar la pareja, ¿cierto? O en una discusión, por ejemplo, de amigas o de amigos, hemos visto cómo buscan, ¿no? Las amigas o los amigos se deben reconciliar. Hemos visto en nuestro país, por ejemplo, ustedes saben que yo soy de profesión abogado, y he visto cómo en nuestro país, nuestra legislación, cuando hay un juicio de divorcio en donde una parte se quiere divorciar de la otra, incluso de mutuo acuerdo, el juez, por ley, está obligado a preguntarle a las personas que se quieren divorciar si es que ellos quieren reconciliar su matrimonio. ¿Ya? Es decir, es una obligación del juez para, antes de decretar el divorcio, preguntarle si ellos se quieren reconciliar. ¿Ya? Entonces, esta palabra, la palabra reconciliación, nos habla sobre componer o arreglar una relación que estaba quebrada, una relación que no tenía, como se dice, vuelta atrás. Pero vamos a ver que en la Biblia la palabra reconciliación se utiliza para describir algo mucho más importante que la relación de un hombre o de una mujer, sino que en realidad esta palabra se utiliza para hablar de la relación entre Dios y la humanidad, ¿ya? Entre cómo Dios entonces se reconcilia o se vuelve a componer esta relación entre Dios y la humanidad. Y eso es lo que se refiere en la Biblia a la palabra reconciliación. Nos dice cómo Dios restaura la relación con
los hombres, con las mujeres, con los niños, con la creación, ¿ya? A eso se refiere, es que es Dios atrayendo a sí mismo a su pueblo. Dios restaurando esta relación que estaba rota para con su pueblo, para con los elegidos. Recordemos además que en la iglesia de Colosas en el siglo I, uno de los temas principales era de que habían unos falsos maestros. En la iglesia de Colosas y en la ciudad habían unos falsos maestros que estaban enseñando de que Jesús no era el medio suficiente para alcanzar la salvación. Por lo tanto, Jesús no era suficiente para llegar a Dios. Y por eso el apóstol Pablo, luego de habernos dejado claro de que Jesús es Dios, de que en Cristo habita la plenitud de la deidad, nos dice que fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesús. Y ese es el tema central, o lo central de esta carta, de este evangelio. Bueno, la palabra reconciliación es un término teológico que debemos entonces aclarar. Vimos un poquito en la introducción, pero vamos a aclarar qué es lo que es la reconciliación. Pero también hay otras cosas que nosotros debemos comprender y conocer para nosotros entender cabalmente nuestra salvación. Hay otros conceptos que son la justificación, la redención, el perdón, la reconciliación y la adopción. Estos son 5 términos teológicos que son necesarios que usted conozca para que usted pueda entonces comprender a cabalidad por qué usted es salvo, por qué era necesario el sacrificio de Cristo. Veamos que, en primer lugar, en la justificación, el pecador está delante de Dios como el acusado, ¿ya? Y cuando hablamos de que una persona está justificada, significa que, a pesar de ser culpable, esta persona es declarada justa por Dios. Eso es la justificación, es decir, yo estoy como acusado delante de Dios, pero soy declarado justo. En la redención, el pecador está delante de Dios como un esclavo y se le concede libertad mediante un rescate, mediante el pago de un rescate. Es decir, la redención significa que había un esclavo, pero que éste fue rescatado mediante un pago. En el perdón, es decir, el término teológico perdón, que es uno de los más conocidos quizás por nosotros, el pecador está delante de Dios como un deudor, ¿ya? Es decir, yo he realizado una ofensa o debo algo y esta deuda ahora fue pagada y por lo tanto olvidada, ¿ya? Yo estoy entonces delante de Dios como un deudor, pero esta deuda es pagada y olvidada. En la reconciliación, que es el pasaje central o el término central que vamos a ver hoy, en la reconciliación, el pecador está delante de Dios como un enemigo y se convierte ahora en un amigo, ¿ya? Es decir, se hace la paz con Dios. Personas que antes eran enemigas, ahora son reconciliadas siendo amigas nuevamente. Hay paz. Y por último, el último término teológico es la adopción, ¿ya? Y la adopción resume nuestra salvación. ¿Por qué? Porque en la adopción el pecador está delante de Dios como un extraño, pero ahora es hecho un hijo. La persona que es adoptada es alguien que era desconocido, que no era de la familia, pero ahora esta persona, al ser adoptada, pasa a ser un hijo legalmente propio, ¿ya? Y esos son los 5 términos. Vimos justificación, redención, perdón, reconciliación y adopción, ¿ya? Y cada uno de estos conceptos trata un aspecto diferente de la salvación de nosotros. El perdón tiene que ver con nuestro pecado y cómo Dios perdona nuestros pecados. La redención tiene que ver cómo Dios nos liberta de la esclavitud del pecado. La adopción trata con nuestra posición, ya que ahora somos hijos de Dios. La reconciliación se refiere a nuestra condición, es decir, éramos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios, estando en paz con Él. Y por todo este proceso entonces nosotros somos declarados justos ante Dios. Vamos a centrarnos hoy en el término o en el aspecto de la reconciliación. Y los pasajes que hemos leído, Colosenses 1 del 20 al 23, nos presenta 4 características o 4 aspectos de la reconciliación que son
el plan de reconciliación, el medio de la reconciliación, el objetivo de la reconciliación y la evidencia de la reconciliación. Bueno, en primer lugar, el plan de la reconciliación o el plan de reconciliación aparece en el versículo 20 y 21, cuando dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Aquí nos presenta el apóstol Pablo, comenzando este capítulo, estableciendo diversas consideraciones acerca de todo lo grandioso que es Cristo, que Cristo es antes de todo, que Cristo es la cabeza de todo, que Cristo es preeminente en todo, y que además todo fue reconciliado por medio de Él. Que por medio de Cristo, por medio de Él, nos reconciliaría a Dios. Pero ¿por qué era necesario que ocurriese la reconciliación? ¿Por qué era necesario que Cristo viniese y muriese por nosotros? ¿Por qué era necesario que hubiera una reconciliación? ¿En qué momento nos volvimos o nos enemistamos con Dios? Que se dañó nuestra relación con Él. Bueno, para eso tenemos que regresar al comienzo de la historia humana. Tenemos que comenzar desde el principio, tenemos que ir al primer día de la creación y al segundo día, y luego cuando fue Adán y Eva creados y fueron puestos en el huerto del Edén. Y con esto no me refiero a la teoría de la evolución, no me refiero a eso, porque eso no es real. La evolución es una teoría que contradice las escrituras, y nosotros creemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Él nos dio su propio soplo de vida. Eso es lo que creemos nosotros, ¿ya? Entonces Dios creó al hombre, a la mujer, a Adán y Eva, y los puso en el huerto del Edén, les dio su propio aliento de vida y les entregó el mundo para que ellos lo administraran, para que ellos se multiplicaran, para que ellos se enseñorearan de la creación. Pero Adán y Eva desobedecieron a Dios, y por culpa de esta desobediencia, por causa de esta desobediencia, entró el pecado al mundo. La humanidad entonces se rebeló contra Dios, y por ello toda la creación, incluyendo Adán y Eva, pero también todo lo creado, cayó entrando en un estado de separación entre Dios y la creación. Por esta razón es que nosotros constantemente estamos cometiendo pecado, estamos transgrediendo la ley de Dios por causa del pecado que entró en la creación y en la humanidad. Por esa razón es que nosotros constantemente nos rebelamos contra Dios cada día. Y para poder solucionar esto, era Dios mismo el que tenía que intervenir y arreglar el asunto, reconciliarnos con Él. Por eso Él iba a reconciliar, por eso dice el versículo 20, dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Por eso es que Él iba a reconciliar todo con Él. La idea de la reconciliación es que Dios, por su propia decisión soberana, decide eliminar entonces la barrera de separación entre Él y la humanidad, restaurando la amistad con Dios y la criatura y la creación, y entonces restaurando la relación a su estado anterior a la caída. Si usted puede buscar en su Biblia, Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y el medio utilizado para lograr esta reconciliación fue a través de Cristo y su obra. Romanos capítulo 5 versículo 10 nos dice, o nos aclara esto aún más, al decir: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, si éramos enemigos, pero fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y ahora que estamos reconciliados, la Biblia nos dice que seremos salvos de la ira de Dios por la vida de Cristo. Maravilloso el amor de Dios, maravillosa la obra de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que se va a reconciliar con Dios? Bueno, el versículo 20 nos dice que no solo la humanidad se va a reconciliar con Dios, sino que dice todas las cosas, es decir, toda la creación se va a reconciliar con Él.
Podemos ir, por ejemplo, al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 19. Puede buscar en su Biblia Romanos 8, 19. Y dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, toda la creación está esperando la manifestación del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, ya que la caída no solo afectó a la humanidad, sino que también afectó a la creación entera. El universo está deteriorándose, el universo se está corrompiendo cada día, más y más. La muerte acecha a los seres vivientes constantemente por causa de la caída. Cuesta gran trabajo el obtener alimentos, hay que trabajar la tierra y la tierra se está secando cada día más. El cambio climático, la tierra se está desgastando, pero Dios va a reconciliar consigo todas estas cosas. Él va a reconciliar consigo la creación completa. Él va a restaurar todo al estado en que Él lo creó, y aún mejor, y aún más. Pero observemos entonces Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Si usted va a su Biblia en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Es decir, ahí está, ahí nos está mostrando. Apocalipsis es el libro de las últimas cosas. Apocalipsis nos revela qué es lo que va a suceder en un futuro y nos dice, bueno, va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Y nos dice que el apóstol Juan, que estaba teniendo en ese momento una visión de las últimas cosas, nos dice, y yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque lo anterior ya pasó, el primer cielo y la primera tierra pasaron. El apóstol Juan está viendo con sus propios ojos la restauración, la reconciliación de todas las cosas, todo siendo renovado, todo siendo nuevamente amigo de Dios. Se logró la reconciliación de toda la creación con Dios. Ahora, de acuerdo al apóstol Juan y la visión de las últimas cosas, todo es nuevo, todo es perfecto. Y nosotros debemos esperar, debemos aguardar que esto suceda. Como le escribió el apóstol Pedro en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 13, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13, dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Quiere usted un cielo nuevo y una tierra nueva? Debe esperarlo, porque va a venir. Está ahí, está manifestándose, pero aún todavía no. Aún todavía faltan algunas cosas, pero viene. ¿Quiere usted justicia? Bueno, en estos cielos y en esta nueva tierra, dice, mora la justicia. Esperamos aquellos cielos y aquella tierra nueva que traerán restauración y justicia a todos. Y todo esto se logró a través del único y perfecto Salvador, Jesucristo, quien en la cruz se ofreció a sí mismo. Por eso dice, por medio de Él, en la cruz se ofreció a sí mismo a tomar nuestro lugar, a tomar el lugar que me correspondía a mí, el lugar que le correspondía a usted por nuestro pecado, y que en Él hayan sido castigados nuestros pecados, que en Él se haya derramado la ira de Dios por causa nuestra, y por eso ahora nosotros hemos sido reconciliados con el Padre. Ese es el amor de Dios, ese era el plan que Dios tenía, era reconciliar con Él todas las cosas. Ese era su plan y lo llevó a cabo por medio de Cristo. Y el versículo 21 nos dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Nos dice el versículo 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En este versículo el apóstol Pablo ahora se dirige específicamente a la iglesia de Colosas. Le dice, y a vosotros, específicamente a ellos, le dice, con esto el apóstol Pablo entonces aterriza el plan de reconciliación. Antes estaba hablando en forma general de la reconciliación de Dios con todas las cosas, y ahora dice, y a vosotros. Se dirige directamente a ellos, para que no quepa ninguna duda de que ellos que son parte de este plan. Y les muestra cómo es que ellos antes eran extraños y enemigos de Dios, que hacían malas obras, pero ahora
por Jesús, por medio de Jesús, han sido reconciliados. Ustedes también, los creyentes, son la prueba misma de la realidad de la reconciliación. Usted que está en su casa viendo este estudio, este sermón, usted es la prueba de que la reconciliación es verdad. Usted se puede mirar y decir, yo soy y doy fe de que la reconciliación es verdad, de que Dios está reconciliando todas las cosas. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que usted es esa prueba? Porque Dios lo reconcilió a usted con Él. Y usted entonces, su propia vida es la prueba suficiente de que Jesús es el único y suficiente Salvador, apto para reconciliar a Dios y a los hombres. ¿Por qué? Porque usted antes era enemigo de Dios y porque nosotros hacíamos antes malas obras, pero hoy tenemos un nuevo corazón porque hoy somos nueva criatura. Efesios capítulo 2, versículo 12 al 13 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquí el apóstol Pablo nos cuenta que Jesucristo vino y nos encontró a usted, que antes éramos hostiles contra Dios, que antes estábamos lejos, alejados de Dios, sin esperanza, sin Dios, que odiábamos lo santo, que amábamos el pecado, y el pecado justamente que es la raíz del problema, lo amábamos, pero Cristo dice que vino Cristo y nos acercó por medio de su sangre, nos encontró y nos llevó ante el Padre. ¿Es usted entonces la prueba viviente del poder que Cristo tiene para reconciliar? ¿Es usted la prueba viviente de que Cristo es suficiente para volver a amistar al hombre con Dios por medio de su sangre? Usted es esta prueba viviente de que Cristo es suficiente para todo nuestro pecado. Y si Él puede reconciliarlo a usted, si Él pudo reconciliarme a mí, si Él pudo venir a mí que yo era un enemigo de Dios y un gran pecador, si Él pudo venir a mí que yo era alguien que era enemigo de Dios, que odiaba a los santos de Dios, que pecaba día tras día, si Él pudo conmigo, Él puede con usted. Y Él puede hacer lo que Él dijo que haría un día. Él puede restaurar toda la creación, porque Cristo es suficiente y perfecto Salvador. Él puede hacer lo que Él dijo que haría. Él puede reconciliarnos con el Padre. Él puede restaurar su relación con Dios. Nosotros no podemos reconciliarnos con Dios por nuestros méritos propios. No podemos reconciliarnos con Dios por nuestras propias capacidades o fuerzas. No es que podamos decir, hoy me voy a reconciliar con Dios. Hoy no voy a cometer pecados, sino que hoy solo voy a ser justo. Eso nunca va a suceder por nosotros mismos. No somos lo suficientemente capaces para lograr eso. Veamos Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos 5, versículo 6, que nos dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Este pasaje de Romanos nos muestra 4 razones por las que no podemos salvarnos a nosotros mismos, o por las cuales no podemos reconciliarnos nosotros mismos con Dios. En primer lugar, debilidad. Nos dice que éramos débiles, es decir, no teníamos la suficiente fuerza. En segundo lugar, nos dice que no había mérito alguno en nosotros porque éramos impíos. Por eso dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió ¿por quién? Por los impíos, éramos impíos. Cristo murió por nosotros en esa condición. En tercer lugar, tenemos nuestra falta de justicia, que aparece en el versículo 7. Romanos capítulo 5, versículo 7. Dice que nosotros no éramos justos, ¿ya? ¿Por qué? Porque quizás alguien, dice ese versículo, que quizás alguien daría su vida por alguien justo, ¿ya? Pero nosotros no éramos justos. Por eso nadie daría su vida por un injusto.
pero Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Veamos el versículo 8 de Romanos 5, versículo 8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros éramos pecadores. No, cuando no teníamos ningún mérito, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos pecadores, cuando no teníamos mérito, cuando no teníamos justicia, cuando teníamos solo pecado, ahí murió Cristo por nosotros. Y el versículo 10 nos dice que éramos enemigos de Dios. Esa es la cuarta razón por la que no podíamos reconciliarnos. Recuerde, éramos enemigos de Dios. El versículo de Romanos capítulo 5, versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Es decir, éramos enemigos, y cuando éramos enemigos fuimos reconciliados. ¿Por medio de qué? La muerte de su Hijo. Por esto era imposible nuestra autorreconciliación con Dios. La única forma de ser reconciliados era a través de Cristo, porque éramos débiles, porque no teníamos mérito, porque éramos impíos, porque no había justicia alguna en nosotros, y además éramos enemigos de Dios. Entonces la única forma de reconciliación era que Dios mismo, a través de un acto propio de Él, nos diga que fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. El versículo 20 que ya leímos nos muestra el medio de esta reconciliación. Delante vimos el plan, ahora estamos viendo el medio. ¿Cuál fue el medio de la reconciliación? Dice: y por medio de Él, es decir, de Cristo. Dice: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, el medio fue Cristo y su sangre y su muerte en la cruz. Ese fue el medio de la reconciliación. Cristo tomó entonces al hombre débil, impío, sin justicia, enemigo de Dios, y por su propia vida, por su propia sangre, lo lleva delante del Padre y lo presenta ahora apto, limpio, justo y en paz con Dios. Esa es la gran obra que hace Cristo. Toma al pecador, lo lleva delante del Padre y le dice: mira, aquí está Cristian. Aquí está Cristian, pero ahora Cristian está apto, Cristian está limpio, Cristian es justo y Cristian está en paz contigo, Padre. ¿Por qué? Porque yo di mi vida por él. Bueno, esta reconciliación, ¿cómo se hace posible que Dios entonces nos tome de esta cuenta? Bueno, fue por medio de la muerte y de la sangre de Cristo. Este pasaje, el versículo 20, al hacer referencia a la sangre de Cristo, conecta la obra de Cristo, conecta esta muerte sacrificial de Cristo con el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Entonces nos dice este pasaje que Cristo es el sacrificio definitivo por el pecado de la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron, y vamos aquí un poco de lo que hace el Antiguo Testamento, cuando Adán y Eva pecaron, Dios lo primero que hizo fue sacrificar un animal para vestirlos a ellos. Dios tuvo que sacrificar un animal para vestir a Adán y para vestir a Eva, porque ellos estaban cubiertos solo con hojas. Pero Dios hizo un sacrificio de un ser vivo por causa del pecado de ellos. Cuando el ángel de la muerte visitaba a los primogénitos en Egipto, esta última plaga que iba a caer sobre el pueblo egipcio, entonces cuando el ángel de la muerte visitaba las casas, tanto de egipcios como de israelitas, se dio cuenta que en los dinteles de las puertas de los israelitas, ellos tuvieron que pintar con la sangre de un cordero estos dinteles de las puertas, para que el ángel de la muerte pasara de largo. Lo cual decía: aquí ya hubo un sacrificio, por lo tanto no voy a pasar adentro. Hubo un cordero, fíjense lo que sucedió, hubo un cordero que dio su vida, dio su sangre, para que el ángel de la muerte no pasara por la casa del pueblo de Dios. Por los israelitas no, porque había sangre de un cordero. Asimismo, el sistema sacrificial de los israelitas, una vez al año el sumo sacerdote, en el día de la expiación, derramaba sangre, ofrecía un gran sacrificio para expiar los pecados del pueblo. Pero todos estos sacrificios no eran suficientes.
sino que eran una sombra de lo que había de venir. Estos sacrificios del Antiguo Testamento nos hablaban de un futuro sacrificio definitivo, en que el pecado sería pagado por la muerte del propio Hijo de Dios. Cristo es el único y suficiente Salvador. El versículo 22 nos dice que esta reconciliación tenía un objetivo. Vimos el plan, que era reconciliar todas las cosas con Dios. Vimos el medio, que el medio era Cristo mismo y su sangre y su muerte. Y ahora vemos el objetivo. ¿Cuál fue el objetivo de la reconciliación? Dice el versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El objetivo de la reconciliación fue entonces presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Este era el objetivo de la reconciliación lograda a través de Cristo. Somos presentados santos, sin mancha e irreprensibles ante Dios, cosa que por nuestro propio mérito no hubiéramos logrado jamás. John MacArthur, un gran predicador actual, contemporáneo, dice respecto de este pasaje que santo tiene que ver con nuestra relación con Dios. Cuando dice que nos presenta santos, sin manchas, irreprensibles, él dice que santo tiene que ver con nuestra relación con Dios. Sin mancha tiene que ver con nosotros mismos, es decir, que no tenemos pecado, que no hay pecado en nosotros. E irreprensible dice que se refiere a otros, es decir, que otros no tengan nada que decir de nosotros, que nadie nos pueda acusar de algo, ¿ya? Entonces somos santos, sin manchas e irreprensibles. Si estamos en Cristo, si estamos unidos a Cristo, si Cristo vive en nosotros, estaremos delante del Padre en esta condición y en la posición de ser santos, sin mancha e irreprensibles ante el Padre, pero no por nuestros méritos, por méritos del único y suficiente Salvador, que es Cristo Jesús. Santos, sin manchas e irreprensibles, por la sola y suficiente obra de Cristo Jesús. Si usted pretende con sus propias obras presentarse delante del Padre, no va a poder ser santo, porque usted no es lo suficientemente diferente de los demás. Si usted pretende presentarse delante del Padre y obtener reconciliación por sus obras, no va a alcanzar, porque sus obras no son tan buenas, o no son tan buenas como el pecado que hace usted, como el pecado que cometo yo. Si usted pretende reconciliarse con Dios y presentarse ante Él, usted no va a poder, porque no es irreprensible. Es decir, mucha gente tiene cosas que decir sobre nosotros. Mucha gente, y el mismo Satanás, que es nuestro adversario y nuestro acusador, tiene muchas cosas por las cuales acusarnos. Por aquello que hacemos en secreto, por aquello que hacemos cuando nadie nos ve, hay alguien que nos puede acusar. Pero Cristo dice que Él nos toma y nos lleva delante del Padre y nos presenta entonces, como dice el versículo 22, por medio de la muerte de Cristo, para presentarnos santos, sin manchas e irreprensibles ante Dios. Es solo por el mérito de Cristo que nos podemos presentar ante Dios y ser reconciliados. Y el versículo 23 nos dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Eso nos dice el versículo 23. Entonces, esto nos dice, ahora, ¿cómo es que sabemos que alguien ha sido reconciliado con Dios? ¿Cómo puede usted distinguir al verdadero cristiano de un cristiano simplemente nominal? ¿Cómo puede usted distinguir a una persona reconciliada con Dios de una no reconciliada? ¿Cómo podemos distinguir al verdadero cristiano de un inconverso? Bueno,
Porque el cristiano, el verdadero cristiano, el cristiano genuino, es aquel que permanece en la fe, que está firme en ella. ¿Ya? Eso es lo que dice. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Ya? Entonces el verdadero cristiano permanece en la fe. Veamos Lucas capítulo 8, en donde encontramos la parábola del sembrador. Ahí vamos a ver un gran ejemplo. Porque esa parábola dice que una parte de la semilla que el sembrador salió a sembrar, dice que cayó en la roca. Y Cristo, cuando explica esa parábola, nos dice que aquella semilla que cayó en la roca son aquellos que escucharon la palabra y la recibieron con gozo. Pero estos no tienen raíces porque cayeron en la roca. Por lo que creen por un tiempo, pero al venir la prueba, se apartan. Es decir, nunca fueron salvos, nunca fueron reconciliados, porque su fe no echó raíces. En cambio, la misma parábola nos dice que hubo una semilla que cayó en buena tierra. Y cuando Jesús explica la parábola del sembrador, nos dice que aquella semilla que cayó en buena tierra son aquellos que retienen la palabra y dan fruto perseverando. ¿Por qué? Porque cayó en buena tierra y echó raíz, es decir, están firmes. Juan capítulo 8, versículo 30 nos dice que muchos creyeron en Jesús. Puede usted buscar en su palabra y en su Biblia, dice que muchos creyeron en Jesús, dice ese versículo. Pero el versículo siguiente, el versículo 31, Jesús le dijo a esos muchos que creyeron en Él, le dice a los judíos que creyeron en Él, les dice que aquellos que permanecen en su palabra son verdaderamente sus discípulos. Entonces nosotros podemos identificar a un verdadero cristiano, que es aquel que permanece firme en la fe y en la palabra de Dios. Aquel que aunque viene la prueba, no tambalea porque está firme en la roca. Aquel que pueden pasar muchas cosas en su vida, pero él está firme en la fe y en la palabra de Dios. Porque su fe, porque esa semilla del Evangelio dio fruto, echó raíz, está firme. Puede venir tempestad, viento, lo que sea, pero no se va a mover porque está firme en la fe y en la palabra de Dios. El mismo versículo 23 nos dice qué es lo que debemos creer para permanecer firme. ¿En qué debemos creer? Bueno, el versículo 23 nos dice, mire, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros, ¿de qué? De la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿En qué debemos creer? En la esperanza del Evangelio que habéis oído. El mismo Evangelio que predicó Jesús, el mismo Evangelio que predicó el apóstol Pablo, el mismo Evangelio que los apóstoles predicaban, el que creyó la iglesia del siglo I, ese mismo Evangelio es el que nosotros debemos creer. ¿Y cuál es ese Evangelio? Las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo. Que el hombre es reconciliado con Dios después de que era enemigo de Dios, siendo ahora reconciliados por medio de Jesucristo. Ese es el Evangelio, esa es la esperanza que debemos tener firme nosotros. En esa esperanza debemos permanecer. ¿Hay alguien que le quiere contar algo distinto? ¿Hay alguien que le quiere decir a usted, no, tú tienes que hacer esto para ser salvo? No, usted debe permanecer firme en la fe de que usted es salvo por la fe en el Evangelio de Jesucristo, en la obra de Jesucristo. Hay alguien que le dice, tú tienes que hacer tal cosa para ser salvo, y usted le dice, no, yo estoy firme en la fe del Evangelio, en Jesucristo. Alguien le dice, tú tienes que ir a tal lugar, tienes que subir la montaña más alta, tienes que hacer tal cosa, tienes que vestirte de tal forma, tienes que hacer tal cosa con tu cuerpo. No, yo estoy firme en la fe del Evangelio, en Jesucristo. En eso debe permanecer firme usted. Nosotros estábamos sin esperanza porque éramos débiles, porque éramos pecadores, porque no teníamos justicia propia, porque éramos enemigos de Dios. Así nos encontrábamos. Una condición triste, una condición para nada
para nada buena para nosotros. Pero glorioso es el amor de Dios que nos sacó de esa condición para darnos ahora una nueva posición como hijos de Dios, a través de la reconciliación por medio del unigénito Hijo de Dios. Dios nos salvó para sí. Dios se llevó un pueblo para sí mismo, su iglesia, dentro de la cual estamos nosotros, está usted. No por nuestras capacidades, no por nuestros méritos, sino todo lo contrario, porque justamente no podíamos salvarnos a nosotros mismos, es que vino Cristo y nos reconcilió con el Padre, y ahora Él nos lleva delante del Padre y nos presenta dignos ante Él. Nos presenta santos, sin mancha e irreprensibles ante Dios. Pero esta gran obra de Dios, en donde nos rescató a nosotros, no se queda ahí. Esto no termina ahí, esta obra sigue, continúa. ¿Ya? Porque se nos ha encargado algo a nosotros, un tremendo trabajo. Y ya para ir concluyendo, veamos 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 19 y 20, 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 19 y 20, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esto es el encargo que tenemos hoy nosotros. Aún hay muchas personas que se encuentran esclavas del pecado, que están en la misma condición en la que nosotros estuvimos, están en esa misma pobre condición en la que nosotros nos encontrábamos antes de que Cristo nos encontrara. Están tan perdidos como nosotros lo estábamos. Pero a nosotros se nos ha encargado la palabra de reconciliación, llevar a otros el Evangelio de Cristo, para que ellos también sean reconciliados, para que otros más escuchen la palabra de verdad y que esa semilla caiga entonces en buena tierra y crezca y permanezcan en la fe del Evangelio de Cristo. Miren lo que dice este pasaje que leímos recién, el versículo 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nuestro ministerio entonces es rogarle a las personas en nombre de Cristo que se reconcilien con Dios. Debemos decirle a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros papás, mamás, amigos, a las personas con quienes trabajamos: reconcíliense con Dios. Debemos decirle a ellos, como rogándoles, que Jesucristo es el todo suficiente Salvador, que en su muerte se satisfizo la ira de Dios y que Él puede entonces, Cristo puede darnos un nuevo corazón y transformar su vida. Debemos decirle esto a todos aquellos que conocemos. Debemos decirle a todo el mundo, a todas las personas: reconcíliense con Dios. Ese ha sido el mensaje que Dios tenía para nosotros el día de hoy. Y quiero pedirle por favor que pueda cerrar sus ojos ahí donde usted se encuentre y con fe vamos a orar. Padre, en esta hora te agradecemos tu inmenso amor, Señor. No hay palabras que podamos expresar de forma suficiente para remarcar lo que tú hiciste por nosotros. Éramos impíos, éramos débiles, no había justicia en nosotros, éramos tus enemigos, pero Cristo vino, nos tomó y nos presenta delante del Padre, justos, santos, sin manchas, irreprensibles ante Él. Si alguien, Señor, de los que está escuchando en este momento, que está viendo en este momento, aún no se ha reconciliado contigo, yo te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra
esto pueda hacer y calar hondo en su corazón y pueda reconciliarse contigo, Señor. Y ayúdanos también a cumplir el ministerio que tú nos has dejado, ir y predicar y rogarles a otros que se reconcilien contigo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias por tu pueblo, por tu amor, Señor. Te lo pedimos y te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo les quiero invitar a que podamos entonar un himno en este momento, saludando a todos aquellos quienes nos están acompañando en esta transmisión, a nuestra hermana Janet, a nuestro hermano Eric, a nuestro hermano Pablo Inostroza, a Catalina, a nuestra hermana Viviana, a nuestra hermana Janet, a todos ustedes que puedan ser bendecidos por Dios, y les invito a que podamos cantar juntos un hermoso himno. El justo vivirá por fe. Cantemos. Porque veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas. Sus promesas somos razón. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe. Porque profetas hablaron bien. Por la fe proclamaron la verdad. El Mesías prometido en Él, el que la muerte venció en la cruz. Por fe. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios. Las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas. Sus promesas como roca son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Por fe y no por ver. Por fe. En los montes se moverá. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Gloria a ti, Señor. Sus promesas como roca son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Por fe y no por Sus ver. promesas. Sus promesas como roca son.
un hermoso himno que nos llama, nos invita a vivir por fe, a vivir no por lo que digan los demás, sino a vivir confiados en lo que nuestro Dios dice a través de su palabra. Así que es un hermoso himno que nosotros podemos cantar y adorar a Dios a través de él, y decir que vivimos confiados en su promesa, en su palabra. Y con esto ya estamos terminando nuestra reunión del día de hoy. Le agradezco a todos ustedes por haberse conectado, por habernos acompañado. Esperemos la próxima semana comenzar a realizar nuestros estudios de los días miércoles. Nos encontramos también el próximo domingo, si Dios quiere, también a las 20 horas por acá. Y les invito a orar para que pronto nos volvamos a reunir, para que se den las condiciones para que pronto nos podamos reunir. Estamos viendo, a lo mejor puede ser al aire libre, en una placita en Temuco. Así que eso a lo mejor traerá menos inconvenientes, respetando, ¿cierto?, los protocolos. Ahí tenemos que verlo, pero nuestra idea es poder reunirnos de la mejor forma y dar un buen testimonio también a los demás. Que Dios les bendiga a ustedes, a sus familias, durante esta semana que viene. Que Dios les proteja, les ayude en todo aspecto de sus vidas. Así que muchas gracias por todo esto y que Dios les bendiga. Yo no les bendigo a ustedes, sino que deseo que Dios les bendiga a ustedes. Que estén muy bien, hasta luego.